Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Jorge Vázquez Posada. El señor Vázquez es administrador de negocios de la Escuela de Administración y Finanzas EAFIT. De igual forma, ha participado en encuentros, congresos y simposios educativos y económicos a nivel nacional e internacional. Ha sido condecorado con la medalla Simón Bolívar, conferida por el Ministerio de Educación Nacional para distinguir a las personas naturales y jurídicas que se destaquen en el campo de la educación, la ciencia y la cultura. Se ha desempeñado como presidente de ACOPI, seccional Antioquia, miembro de la Junta Nacional de ACOPI, asesor activo de empresas en la ciudad de Medellín. Durante 35 años de ejercicio profesional, ha participado en la creación de varias empresas y pertenecido a diferentes juntas directivas de empresas comerciales, industriales y de servicios. Igualmente es miembro de la Junta Directiva de ACIET, Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias o Escuelas de Educación Técnica, CRES, Comité Regional de la Educación Superior, vicepresidente de ACIESDA, Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, y representante de la Corporación Universitaria Remington ante ASIUP, Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas. Publicó el libro de Contabilidad Comercial con su manual práctico de la teneduría de libros. Asimismo, es el fundador y director de Cátedra Colombia Porvenir de la Corporación Universitaria Remington. Autor de la propuesta pedagógica PIF, Proceso Integrado de Formación Profesional por Niveles. Fue el primer rector de la Corporación Universitaria Remington hasta julio de 2005, docente de la organización Remington en las áreas comerciales, administrativas y humanas. Actualmente es el presidente de la Corporación Universitaria Remington, gerente de competencia profesional S.A. Liceo Remington, director ejecutivo Corporación Educativa Remington y miembro del Consejo Superior de la organización Remington. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los miembros de la comunidad de la Corporación Universitaria Remington a lo largo y ancho del país. Es para mí de verdad un placer y un verdadero honor tener una sesión especial de ya el programa institucional Memorias del Saber. Tenemos como invitado especial nada más y nada menos que al fundador de la Corporación Universitaria Remington, quien a su vez es a nivel personal mi superior, mi colega y mi amigo. Pero para poder hacer esta entrevista con la altura que se merece, tenemos también la compañía del insigne periodista, el doctor Douglas Balbín, también compañero de varios trajines y en quien tenemos toda la compatibilidad y confianza para que este desarrollo sea todo un éxito. Doctor Douglas, buenos días. Doctor Jorge, muy buenos días y a lo que vinimos. A lo que vinimos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días al doctor Jorge Vázquez. Y buenos días a todos quienes van a estar no solo presentes aquí, sino que van a disfrutar de conocer un poco más de quién ha sido el fundador, uno de los fundadores de la Corporación Universitaria. Yo para comenzar quisiera que usted nos compartiera cómo fueron esos primeros años de vida y de alguna manera esas vivencias que pudo tener alrededor de lo que en aquel entonces era la Escuela Remington, la muy reconocida y recordada Escuela Remington. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Bueno, buenos días para todos. Antes de dar respuesta, Douglas, quiero hacer un reconocimiento especial a la Rectoría porque este espacio era algo que tenían inquietud hace mucho tiempo, como legado de conocimiento. Es un espacio muy importante porque podemos capitalizar de todas aquellas personas que en una u otra forma han sido protagonistas en diferentes escenarios del desarrollo y el crecimiento, puedan dejarle a las nuevas generaciones algo muy importante para que sean la semilla de nuevos proyectos y nuevos desarrollos. Uno no debe llevarse nada a la tumba, todo hay que dejarlo aquí como memorias del saber ya institucionalmente establecido, porque el conocimiento, las experiencias son de la comunidad. Siempre hay que pensar en el beneficio social. ¿Cuáles son, Douglas, tu pregunta? Yo, cuando mi padre muere en el año 1967, tengo la edad de 18 años e inicio la carrera profesional de administración de empresas. Siempre tuvimos la familia. Mi papá logró aglutinar
que estuviéramos alrededor de lo que se llama la escuela Remington. Vamos para la escuela, vamos para la escuela. Eso va generando una pasión, va generando una cultura alrededor de una causa. A todos se nos presentará en uno u otro campo la oportunidad. Hay que saber echarle mano, hay que ponerle entusiasmo y hay que cultivarse alrededor de esa causa. Si considera que tiene aptitudes, si considera que eso sí puede ser algo que le da felicidad y donde usted considere que va a llevar exitosamente un proyecto para beneficio de la comunidad. Siempre pensando más en lo comunitario, lo social y en el servicio. No pongo a primar lo material, porque cuando lo material se busca como único fin de una causa, se puede malograr con mucha facilidad. Si yo solo lo que busco es dinero, eso tiene muchos traspiés. Y la búsqueda del dinero por el dinero y lo material por lo material no se supera fácil cuando hay un traspiés. Y nunca se puede garantizar que esa ruta sea exitosa. Ejemplo de eso hay innumerables. ¿Cuántos grandes empresarios, ejecutivos, ricos del mundo están hoy en las cárceles por esas ambiciones desmedidas? Entonces, si usted se proyecta en la parte humana, la parte de servicio, eso perdura. Las dificultades se superan y lo engrandecen a uno. No lo frustran porque tiene algo de que retroalimentarse en lo que fue haciendo. Para mí fue una bendición, digamos, del destino, de que me gustó y tuve oportunidades de estar en campos industriales, comerciales, financieros, pero siempre pertenecía a la organización Remington, siempre estaba en la dirección, relevado por mis hermanos, otras personas que se nombraron terceras dentro de la gestión. Al estar uno con la mística suficiente y con el entusiasmo, la creatividad es 24 horas al día. Usted está dormido y está produciendo. Cuando despierta tiene eurekas alrededor de la causa que lo apasiona. Si no está con pasión en la causa que lo ocupa y se comprometió, no va a tener nunca eurekas y creatividad permanente. El día a día le da, y la satisfacción es tener cada día algo para aportar a ese proyecto. Quizás uno, en el caso mío, pues no me senté, digámoslo, en un escritorio a decir, esta escuela Remington, una institución fundada en artes y oficios para formar para el trabajo cuando se iniciaba el desarrollo industrial y comercial de la ciudad, y abrir un espacio a la mujer importante para que se formara en algo que fuera útil, distinta a los trajines del hogar, que era lo que hacían las mujeres. No se fue dando. Los primeros aportes en ese desarrollo y consolidación del proyecto pues era darle nivel, era mi obligación profesional. Mi papá fue un autodidacta. La escuela Remington enseñaba 5 áreas básicas: la matemática, la contabilidad, la taquería y mecanografía, y escribir bien, redacción. Entonces me di a la tarea de subir el nivel. Me había formado en el campo administrativo, luego tenía el suficiente conocimiento para poder buscar un mayor nivel a esos campos de la educación que tenía la Remington. Era mi obligación hacerlo. El transformar una actividad económica, un negocio en un proyecto, no se da de la noche a la mañana. ¿Cuál fue esa intervención? Yo creo, Pedro, que el trabajo continuo en el mejoramiento, buscando la excelencia y la calidad y preparándose. Sí. Porque ese es un mensaje claro que quiero dejar. Estas cosas no se consiguen si uno no se prepara, no se ilustra, no tiene contactos, no lee, no busca información, conocimiento. Es imposible. Nadie da de lo que no tiene. Hay que tener una reserva, hay que tener lo que podemos llamar la despensa del conocimiento, como son las despensas en la casa donde está la comida, para el día que falte uno va y se mete y saca algo. La mente hay que estarla alimentando, hay que tener
estar refrescado y ser muy inquieto en buscar para dónde va el mundo, para dónde va la sociedad, por qué esto es importante, por qué este campo se debía cultivar. Cuando uno recibe una organización, en el caso Remington, en ese tiempo eran 1000 estudiantes, estamos hablando en el año 1967, son 1000 estudiantes que lo comprometen a uno con una gran responsabilidad de que tiene que acertar y cumplir, y que no puede ir simplemente a abrir una puerta para vender unas clases, sino que usted tiene que buscar un objetivo común. Entonces, ese proyecto va adquiriendo forma en la medida en que, al vivir permanentemente en función de él, empieza a carburarse las ideas. Sí. Haciendo grupo de trabajo, que es otra de las recomendaciones que hay que dejar. Uno solo no puede, uno puede ser el capitán del barco, pero tiene que tener un escuadrón que soporte, que ayude a alimentar y que oxigene. Uno tiene que tener con quién compartir, conversar, tiene que tener la contraparte. Retroalimentación. Que se retroalimenta. Que le ayude a evaluar. Sí. ¿Cuáles fueron, a ver, la exigencia actual para las organizaciones? Pero en que boca de todos? le ayuden a retroalimentar, no a que le lamban. Y quiero ser claro en eso, porque hay mucha gente que es muy narcisista en el sentido de que requiere que le estén dando. No. Nunca estén rodeados de quien esté dando palmaditas en el hombro, que eso es muy peligroso. Uno requiere gente crítica, constructiva y positiva. El positivismo es fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto. Gente negativa no es lo más recomendable, aunque se requiere. Hay un pensador de la creatividad que es Edward de Bono, Sí. chileno, Sí. y él maneja una teoría de los sombreros. Ajá. El sombrero amarillo, El la rojo, esencia, el rojo, el negro, y por ahí tira un sombrero negro. Cuando en una mesa hay una discusión, él maneja el blanco, el negro, el azul, cada uno tiene una connotación, léaselo, bájelo por internet, que es importante que lo vea. Y de pronto el negro, que es el que dice no a todo, es bueno tirarlo, porque asiente, Pellizca. A ver, despierta. A ver, en los primeros años que tenía el reto de sostener ese proyecto familiar que era la Remington, ¿cuáles fueron los primeros aportes que uno diría innovación en la educación que en ese momento ofrecía la escuela? Luchar contra la legislación colombiana. ¿Por qué luchar? En el país se van dando legislaciones que entorpecen el desarrollo. Entonces, la lucha entre los niveles de educación hacía que la educación no formal, o sea, la que la Remington impartía, la trataran de bloquear los técnicos profesionales, los tecnológicos y los universitarios. Entonces, cualquier iniciativa en la Secretaría de Educación, que en ese tiempo era el que manejaba, no el Ministerio en Bogotá, era muy complejo. Perdón, en el Ministerio en Bogotá, después lo trajeron a la Secretaría, era que era muy complejo, porque siempre existía. Entonces me di a la tarea de ir estructurando unos currículos que los aceptaron en la Secretaría de Educación Municipal, departamental, que después pasaba a la municipal. Cuando hablo de departamental depende de la gobernación, cuando es municipal depende de la alcaldía. Cuando el ministerio descentralizó manejo de la educación para el trabajo y los bachilleratos, lo hizo a través de la departamental. Entonces ahí, con Mario y mi hermano, que trabajamos, compartíamos la dirección, empezamos a sacar lo que llamaban los mecanotaquígrafos, corresponsales contables, las secretarias ejecutivas, los corresponsales, los recepcionistas y demás. Esas son pequeñas revoluciones, porque ese título no se daba. La certificación que se permitía en ese campo era materias sueltas. ¿Y por qué exigían que fueran materias sueltas? Para que no le compitieran a programas formales. Entonces logramos abrir unos espacios muy importantes allá y después introducir en la ley 115, Ley General de Educación, un capítulo especial de la educación no formal que permitiera ser consolidada como un nivel reconocido. Ese es uno de los aportes importantes de la Remington a la legislación, entre tantos que nos tocó. El bachillerato también, por ejemplo, que lo teníamos en ese momento como prioridad en el proyecto institucional, era un bachillerato tradicional, diurno comercial, yo era rector, y nocturno académico, también ejercía la rectoría, y me di cuenta de que ninguno de los dos
cumplían un objetivo que garantizara un cubrimiento de calidad demostrable. Grandes deserciones, sobre todo en el nocturno, eran bachilleratos de 7 años o validación. La validación no cumplía con el objetivo, el bachillerato era 7 años y era para adultos, mucha gente se quitaba en el 10%, 20% del proyecto. Entonces sacamos una innovación muy importante, que fueron los semiescolarizados, primero en Colombia, propuesta presentada por Innovación al Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, y sacamos lo que ya hoy se conoce como bachillerato semiescolarizado, un grado en un semestre. Lo aportamos a la ciudad de Medellín, oiga esto, se lo dije una vez al doctor Luis Pérez, 12.000 bachilleres de segunda opción, no de segunda opción por incapacidad intelectual, sino que ya pasaron la edad cronológica que se tiene normal para llevar un bachillerato regularizado, jóvenes, personas con 25, 30, 40 años, 10.000, eso es todo una revolución, sin ningún tipo de recurso ni ayuda. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza, el entusiasmo, el compromiso y la pasión son capaces de mover el mundo, de mover lo que usted quiera. Sí. Quizás si alguien se pone, ¿y con qué recurso? No, la misma... Ahí se fue apareciendo. Fuera apareciendo. Sí. Jorge. Y llegamos a tener eso, que es una cosa muy... Douglas, muchas veces uno no es como consciente de que al tomar decisiones genera unos grandes cambios. La Remington ha sido muy innovadora y ha sido pionera en varios frentes. Algunos de ellos. Bueno, está en ese que le acabo de decir, formalizar la no formal. Sí. Innovar en la educación básica y media, que sigue siendo hoy un problema para el gobierno como meta, que es que el bachiller en décimo y undécimo tengan una formación que le permita el trabajo. Yo he sostenido que el bachiller debe ser un bachiller a secas, y así lo he defendido a nivel nacional en varios foros. Uno está en la edad que está pensando es en lo básico del conocimiento, en socializarse, está en la edad de claro, llegar interactuar. a ser. Yo no tengo tiempo para eso. Cuando teníamos el comercial, los ponía era por la tarde y se les regalaba el tiempo adicional, porque era imposible en un currículo darle las dos cosas, no se cumplían los objetivos. Innovaciones, por ejemplo, el doctor Gonzalo Jiménez Gómez es director de FENALCO. No sé si te tocó en ese tiempo en periodismo. Gonzalo era muy dinámico, fue presidente del Comité Intergremial de Antioquia, lo llamé una vez, que yo compartí en ese Comité Intergremial como miembro, representando los intereses de ACOPI. Y a ACOPI llegué, que es la Asociación de Pequeña y Mediana Industria, para incursionar en la formación del talento humano en la pequeña y mediana industria, que tenía una gran deficiencia porque las universidades tradicionales atendían la formación del talento humano de la gran empresa. Así es. Y élite profesional. Entonces ahí llegué con una propuesta y por eso me vinculé a COPE. La gente me dice, pues está metido allá, está rector de la ley. Es que en educación hay que estar metido ahí. Para preguntar. Entonces llamé al doctor Gonzalo Jiménez Gómez y le dije, montemos la Universidad del Comercio. Yo sé ejercer el campo de la educación y usted a través de FENALCO apóyemela y asociémonos. Nunca se pudo llevar a cabo la alianza, no porque faltara interés a la Remington como organización, sino que el gremio no se interesó. Después Gonzalo murió de rabia, ¿cómo les parece? Algún día les cuento por qué es esa muerte. ¿Qué más? Viene, la semilla estaba ya sembrada, la inquietud de que esto debía llegar a ser educación superior. ¿Por qué? Porque todos los proyectos tienen futuro, nunca se puede pensar que lo que usted tiene en un proyecto, esto es, y ya cumplió la meta, ¿no? Un punto terminal y muerto. No, adelante. Eso es un gran error, siempre habrá muchas posibilidades y salidas dentro de eso. Viene la inquietud de montar educación superior, también un trabajito y un calvario bastante complicado. ¿Por qué? Porque en el país, tradicionalmente, los proyectos universitarios lo dan al sector público, al sector religioso y, digámoslo, a exfuncionarios de alto rango. A alguien que sale de las cortes, entonces pide una solicitud para montar la facultad de Derecho. A algunos empresarios importantes se reúnen y dicen, fundemos EAFIT. Y entonces les dan una licencia. Pero si usted como colombiano corriente, raso, se presenta y dice,
voy a montar un centro de formación de educación superior. Eso no es tan simple, eso inmediatamente quieto, hay leyes para atajarlo. Entonces el proyecto toma un tiempo, hay que hacerle lobby, contactos, hay que buscar asesores, hay que hacer una serie de estudios. En ese intermedio, en ese intervalo, es una anécdota bonita. Se me ocurre y recomiendo al consejo directivo de mis hermanos, pongamos un aviso en la prensa, ¿no? Compramos institución universitaria. Una cosa muy simpática. Y entonces sale el aviso y me escribe el Politécnico Nacional, hoy Autónoma de las Américas, el doctor Álvaro Maestre Rocha. Y dice, yo no vendo una institución que tengo, pero hago alianzas. Entonces le pido una cita en Laureles, al frente de Santa Teresita. Llego allá, me le presento y le digo, yo soy el del aviso. Nosotros somos tal. Entonces me ofrece que registremos unos niveles tecnológicos. Estábamos bajo el amparo de una flexibilidad del director del ICFES, Luis Pérez Gutiérrez, candidato a la alcaldía, que quitó una serie de barreras en el ICFES y dijo, las instituciones universitarias, tecnológicas o técnicas, pero en universidades, creen los programas que quieran, los reporta y el ministerio queda con la discrecionalidad de visitarlo y ver si son viables o no, norma que después se deroga. Él la puso con un gran sentido. Entonces registramos 3 programas, hotelería, turismo, administración de empresas y finanzas, tecnología y tecnología en sistemas. La primer tecnología en administración y finanzas fue la de la Remington, en alianza con el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, el Nacional, que era el Politécnico Nacional. Fue una alianza que nos duró unos 5 años, muy fructífera. En ese tiempo maduré e hice cultura institucional de formación de la educación superior. Entonces presentamos el proyecto de una corporación universitaria, nace la Remington como tal. Y nace con una modalidad de formación por ciclos, como teníamos la experiencia, el conocimiento, la pasión y la solidez para formar por niveles. Sacamos el nivel técnico profesional, tecnológico, la carrera universitaria y la especialización, que lo permite un campo de formación como la administración, partiendo de secretarias, tecnólogos en administración, administración de empresas y especialistas en administración. En el campo de sistemas te da la misma posibilidad de cadena de formación, en el campo contable te da la misma, en derecho no nos da la misma, después se funda derecho, pero no tiene niveles que puedan reconocerse, en ciencias de la salud, medicina, tampoco es posible tenerlo, puede reconocerse en algunas áreas, pero no enchufla, digámoslo así, el currículo. Eso después da lugar ¿a qué? A que por decreto se creen los ciclos propedéuticos. Cuando la Remington muestra eso a nivel nacional, la primera bolivariana, quizás podría decir lo mismo que Remington, tengo bachillerato y nivel universitario. La Remington pudo decir desde el año 1996, tenemos bachillerato, tenemos técnico profesional, tenemos tecnología, tenemos carrera profesional y tenemos especialización, los únicos, incluyéndose Bogotá, porque también la consulta. Y originamos de que se creen los ciclos propedéuticos, algo que yo nunca compartí, que hoy rige, no masivo. Al ministerio incluso en su momento me tocó en un foro decirle, deje eso a la autonomía universitaria, que no existan en Colombia, y no instituciones universitarias y universidades. La ley 30 fallida del año pasado que se presentó ya lo contemplaba, y eso fue una propuesta que yo había hecho hacía como 5 años a la doctora Patricia Martínez Barrio, hoy viceministra de Educación Nacional. Le dije, quítese de encima esa pelea que hay, que los tecnológicos quieren ser instituciones universitarias o los técnicos profesionales, cree institución universitaria y por autonomía usted ofrezca lo que quiera. Notifíquelo al Ministerio de Educación, usted verá si lo autoriza o no lo autoriza y se quita esa garrotera. Pues el año pasado trató de montarse, se falló en el decreto y no se pudo hacerlo. Hay un tema muy interesante
en el cual ha sido partícipe de la historia de la Remington, y es consultar las necesidades del mercado laboral. Porque aquí mucho se habla de pertinencia, pero a la vez se cuestiona si los programas que ofrece la educación superior en Colombia son efectivamente pertinentes. ¿Qué reflexión tiene al respecto? Más como una crítica, sí, una reflexión alrededor de lo que ha aportado la Remington, consultando lo que están necesitando las empresas en materia de formación profesional. Pues los perfiles y la composición de sus currículos, Douglas, que estén actualizados a las necesidades que tiene la empresa, en las nuevas teorías, si es en administración, todos los adelantos que implica tener. Entonces, montamos la especialización en logística, de las primeras, yo creo que fue la primera. La primera. Fue la primera, y usted es egresado incluso. Ajá. Nuestro. Pues hemos estado siempre buscando solución. Mire que el fortalecimiento de cómo crea la organización Remington, los niveles en artes y oficios, que es tan bonito nombre, el SENA lo viene a hacer 40 años después de fundada la Remington. Y viene a competir en esos niveles de educación. Cuando apareció el SENA fue un gran riesgo para la Remington. Pues un riesgo, ¿no? Me acuerdo que mi padre en la casa 14 dijo, no, bueno, todavía hay que rifar la comida a veces, digamos, o ponerle algo de folclore al asunto. Llegaba y decía, nos vamos a morir de hambre, el SENA nos va a acabar. ¿No es cierto? Cosas como todo eso ocurre, para que ustedes aprecien lo que tiene el desarrollo de un proyecto, todas esas vicisitudes, todos esos ciclos, a los cuales uno no puede desesperarse, es otro consejo, o más que consejo, recomendación. Nunca el desespero resuelve una dificultad, jamás. Cuente 1, 2, 3, 4 y pásela, respire profundo, medite, no tome medidas Caliente. en caliente, no, como se dice cuando los países invaden otro, en guerra, eso tiene unos riesgos muy altos, y se equivoca uno. Yo me he equivocado, obviamente, de los humanos está el equivocarse, pero siempre capitalizar las equivocaciones en favor de que enseñan, y como enseñan hay que construirlas. Pero no solo fue el SENA, siguió aumentando la competencia. ¿Por qué la Remington ha demostrado ser un modelo con permanencia en el tiempo? Tómelo, por ejemplo, Douglas, en medicina. Voy a Cuba a firmar un convenio con la Universidad de Camagüey y me pongo a ver el modelo de prevención y promoción de la salud, y entrevisto gente en el centro de La Habana, y entonces me explican y me cuentan cómo allá se trabaja para que la gente no se enferme, porque por eso curativo es más costoso, más complejo. Entonces hay que educar a las personas para que tengan un buen vivir, Los hábitos saludables, pues. mental y físico, pues, buena alimentación, tal cual. Entonces me vengo con esa inquietud que digo, ¿por qué esto en Colombia no está funcionando? Resulta que estudiando la vaina viene la ley 100 de salud, y está contemplado que es un pilar, pero no se está desarrollando, ni lo desarrolla la pública ni la privada. La San Martín crea también un programa antes de nosotros con ese perfil, pero falta quien lo monte, quien lo estructure. Estamos metidos en él. Entonces, en campos de la salud, que uno dice, esa no puede ser, no debiera ser la vocación Remington, meterse en salud, cuando estuvo en unos campos totalmente diferentes. No, es que el abanico es muy amplio. Entonces, la obligación del directivo está en pensar cómo le da futuro a un proyecto. Un directivo no puede vivir el presente y el día de mañana, tiene que vivir el más allá. Tiene que imaginarse cómo será este mundo, no sé qué. Y así por el estilo, con el primer intento de arquitectura, en una entrevista, y se reía el periodista, le dirá, es que en arquitectura tenemos que pensar cómo vamos a desarrollar que las urbanizaciones sean bajo tierra, como las hormigas viven, para que tengamos las superficies totalmente limpias para la movilidad. Algún día puede que eso, por ejemplo, la arquitectura debe ponerse a pensar eso. ¿Cómo se va a poder vivir en el mar? ¿Cómo se puede urbanizar el mar? No tengo ni idea, pero hay que pensarle una solución, porque son las 3/4 partes de nuestro globo terráqueo son agua. Entonces eso se va a copar. Entonces, siempre es estar inquieto en el compromiso de estar en el campo de la educación. Respételo, porque esa es otra cosa. Si usted no está
casado y comprometido con el campo profesional que escogió o la empresa, realmente usted está engañándose a sí mismo y engañando la comunidad del sector. Sí. Usted sí que está pensando Sí. en eso. Es propio de los gestores de negocios y de empresas en Medellín de pertenecer a grupos familiares. Y hay un momento fundante, hay un momento de un primer relevo y hay nuevos relevos. ¿Cómo se está visualizando eso desde la presidencia de la sala de la corporación? A ver, eso es importante porque tiene mucha connotación. El primer cultura societaria de la mayoría de negocios en el mundo es familiar. ¿Y por qué? Porque es la primera sociedad formalmente organizada, no en Cámara de Comercio, pero están allá en familia compartiendo. Entonces, allá arranca el primer núcleo familiar y social. Ya usted verá si lo abre llamando nuevos inversionistas o personas conocedoras del campo y hace alianzas. Sí. Pero lo importante es que ese espíritu societario parta de la familia, ¿no? De ese núcleo. Ese núcleo. Esa es la primera organización Sí. societaria que tiene un grupo familiar, que hay que defenderlo. Y está demostrado que en el mundo las grandes, el 90% de las empresas que se crean vienen de origen de grupos familiares. De las 1.300 multinacionales del planeta, 800 son familiares. Ahí tiene 1.300, 800, ¿qué porcentaje? Un altísimo porcentaje. 70. Ey. Y entonces ese relevo, esa preparación, está el papá, pero ya llegan los hijos. En eso tenemos una gran responsabilidad quienes estamos en la dirección y tenemos familia, y es que hay que formarlos lo primero que todo. Las nuevas generaciones familiares hay que formarlos que lleven el tiempo suficiente y que ojalá el tiempo suficiente en los niveles de educación que debe cumplir. Ojalá tengan experiencia antes de vincularse a la organización, hayan sido mandados y hayan tenido que obedecer, porque eso da cierta disciplina. Las empresas donde el relevo generacional no se fundamenta, tienen muchos traspiés, tienen mucha dificultad. No es fácil, hay que trabajarlo. En eso, en el caso nuestro, lo estamos haciendo. No todas lo han hecho, muchas desaparecen, pero hay que planearlo. La planeación es con formación y con unas reglas muy claras societarias, en donde se queden claros los espacios decisorios, los entes que tienen que responder, los prerequisitos, los pactos de buen gobierno, lo que garantice la moralidad en el respeto por los recursos humanos y materiales que la organización tiene, la misión institucional, su compromiso, y velar porque las personas que entren como relevo familiar dentro de eso, si tengan la misma pasión. Muchos puede que no lo tengan, pero pueden aportar desde otros ángulos. Desde otros ámbitos de la empresa. Pero el que esté comprometido en la misión tiene que demostrar y prepararse que está a través de la misión totalmente comprometido. Si no es una persona a la cual no se le puede señalar la ruta de la vinculación a ese crecimiento y futuro de la organización. A ver, eso desde el punto de vista de la administración, pero desde el punto de vista de la oferta, ¿cuál es la Remington del futuro? La Remington del futuro, vea, la universidad nace, universidad ante todo, formación. La universidad en el mundo nace con las ciencias jurídicas, con las artes, con la salud, y después se adiciona la ingeniería a través de los militares. Entonces el futuro de la Remington es que debe aspirar a tener esos desarrollos que cubran todo ese campo. Ya tuvimos en un momento facultad de artes, con un cambio de legislación no se pudo abarcar todos los registros calificados en todo lo que teníamos, hay que volver a ellos. El futuro nuestro es, en el plan de desarrollo que está planeado hasta el año 1926, 2026. Me volví demasiado. No, por Dios. Y entonces para pasar la deriva, ¿no? Borré muchos años, pero Sí, es claro. una manera de rejuvenecerse también. Muy bien. Borrándole ahí. Al 2026 debe tener ya o reconocimiento de universidad o estar en trámite de convertirse en universidad. Los niveles de educación en Colombia son institución universitaria y para volverse universidades en el tiempo, probando resultados con egresados y demostrando niveles serios en investigación
que es lo que consolida el trabajo de producción científica en las diferentes áreas. Entonces será una universidad diversificada. Por eso tenemos tanto campo de formación, para que vaya teniendo la cultura. Esas cosas no se hacen por decreto. Yo puedo conseguir un médico, un eminente jurista, un ingeniero, un gran administrador competente, una persona en artes, los junto y les digo, usted va a ganar tanto, 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 y arranquen las carreras hoy. Eso no funciona. Eso hay que hacer un tiempo, un recorrido, una cultura y un compromiso. O sea, seremos una institución en educación diversificada en todos los campos, con gran producción científica a través de la investigación, haciendo desarrollos para la comunidad y para el sector productivo. Sin perder de vista el eslogan actual: Poder estudiar. poder estudiar, poder trabajar. Tendrá ajustes. La Remington ha tenido varios eslogans, la que tarde o temprano usted elegirá. La nueva visión profesional, poder estudiar, poder trabajar. Mañana se ocurrirán algunas innovaciones o renovaciones y vendrán nuevos aportes. Sí. Jorge, con respecto a las modalidades, porque una cosa es la presencialidad, el abrirle el espacio a los mayores, a las mujeres desde el inicio, estos temas de distancia tradicional o distancia virtual, ¿cómo los va viendo? Pues hombre, Pedro, si quiere traerse el tema, la Remington en la educación a distancia. ¿Cómo se crea la educación a distancia en la Remington? Que es una cosa importante en ese paso que se da en Colombia y después lo toman muchas, aunque ya la UNAM lo tenía desde la época de Belisario Betancur. Voy al Politécnico, al Tecnológico Monterrey, que es otra recomendación que hago yo a ustedes como nueva generación. Cada que tengan contacto con algo, tienen que capitalizarlo para traer algo que justifique el campo de acción suyo en lo que aprendió y conoció. Voy al primer Congreso Mundial de Educación a Distancia en Monterrey, México, y me encuentro la educación, ellos netamente virtual, con una cobertura amplísima, sobre todo Centroamérica, y aparte en Sudamérica. Y me meto a unas salas de tutores y a conversar con tutores y encuentro una gran dificultad de tutores atendiendo 350 personas a cargo. Estaban en un movimiento, en ese momento, de profesores, viendo cómo podían limitar la atención porque no estaban alcanzando, no podían interactuar. Entonces una tutora me dice, mire este caso, esta es una persona de Nicaragua que tiene un problema afectivo, emocional, me pide consejo, un pantallazo. Entonces, ¿cómo le este es el pecado de la educación virtual 100%, la carencia del componente formativo, de socializar el conocimiento, de intercambiar, del debate académico. Esto hay que montarlo en la Remington con un componente tutorial y vengo y lo monto automáticamente. Entonces, esa es una visión que tiene que tener la organización, por eso nos montamos en la metodología presencial, a distancia y virtual, que vamos a llegar a eso que estoy contándoles que me pasó allá, pero esa virtualidad en la medida en que el usuario de la modalidad tenga ya unas bases de formación, sí le puede garantizar a uno que ese programa en donde se va a formar sí le beneficie a él y a la comunidad. A que usted le ha hecho desde hace muchos meses ya un aporte importante a la región y al país a través de las cátedras por venir, donde lanza unas opiniones muy importantes sobre y reflexiones muy interesantes sobre diversos temas. Centrémonos en la educación, que usted ha hecho ahí énfasis, por supuesto, sobre lo que es la educación. Hoy, ¿qué piensa de la educación? ¿Hacia dónde debe ir la legislación en Colombia sobre educación, a pesar de las dificultades que hay y los diversos grupos que se oponen a que aquí haya cambios? ¿Y cuál es la concepción de educación que realmente a Colombia le conviene hoy, un país abierto al mundo? Esa es una pregunta bien interesante y carnudita de responder.
Vea, yo creo que el sistema de la educación en Colombia en este momento tiene muchas limitaciones a nivel de cúpula de dirección y de mentalidad. Yo creo que requiere una renovación. ¿Cuál es el tipo de educación? No, el que se está dando y lo que están marcando los adelantos y los desarrollos científicos internacionales y de investigación. Pero tenemos unas cúpulas de dirección en las organizaciones universitarias muy tradicionalistas, muy paquidérmicas y no progresistas. Ese para mí es uno de los problemas grandes que tiene la educación. Con esas limitaciones no es fácil tener un panorama de profesionales abiertos al cambio y a la globalización, sobre todo en universidades, no hablemos de lucha de clases, élites, donde llega la gente que tiene mayor número de oportunidades, porque son círculos muy cerrados de presión. Eso no es fácil decirlo, yo soy muy abierto para hablar y así lo tiene que ser uno desde la academia. Si no pensamos en profesionales más abiertos, con menos privilegios, no podemos tener una sociedad igualitaria, sino cada vez más piramidal, donde las minorías son las que van a manejar el norte social y económico, y las mayorías están padeciendo ese tipo de decisión. A Colombia hay que buscar abrirlo en la educación, pero transformando las organizaciones universitarias. Sí. El cuento de la organización universitaria pública y la autonomía, ¿eso sí existe? Pues es que ese tema de la autonomía, Pedro, ¿qué es lo que se quiere decir que no sea autónomo? ¿Qué? Uno más bien pregunta al contrario, ¿qué es lo que no debe ser autónomo? La universidad, la autonomía está definida en la ley, se da sus reglamentos, tiene sus... Bueno, ¿qué? ¿En qué no tiene autonomía? Que no puede disponer de recursos, la pública. Entonces tiene que ir a llorar y pedir edad. Pues, ¿qué es en esa movilización de la ley 30 que se pretendía cambiar? Yo preguntaba, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes quieren de autonomía? ¿Qué es lo que le están quitando? ¿Y qué es eso? ¿Y qué entienden por eso? La gente no sabe. ¿En qué se sienten amarrados? ¿De qué? Nada, absolutamente nada. ¿Qué limitación tiene un rector de una pública? Económica, necesita más recursos. ¿Qué más autonomía quiere? ¿Será que la autonomía se relaciona con tramitomanía? Más bien. Porque es que esto sí es muy, muy legislado, pues, y muy esquematizado en términos de procesos. Lo que pasa es que es un sector muy sensible. Y, por ejemplo, la parte de inspección y vigilancia, cuando uno toca esos temas con el ministerio, dice lo que pasa es que como es tan sensible a la comunidad, se presentan muchos abusos, entonces tenemos que ser muy reglamentarios, sí, muy reglados, sí, en la estructura, muy policivos, porque hay abusos y se presenta. Pero entonces ahí viene a combinar y es que el estamento de justicia no nos funciona, para que sí tenga la dinámica y la capacidad de reacción que lo impida. Entonces, como el engranaje de los distintos pilares de la democracia no funcionan, se van defendiendo independientemente uno y generan ese tipo de problemas. Sí. Ahora, también hay como cierta distorsión, Douglas, Jorge, con respecto a lo que es un derecho fundamental y un servicio público, ¿cierto? Porque es que el derecho fundamental es no transable, ¿cierto? Eso se da y se da bien, ¿cierto? En cambio, lo otro, pues usted lo ofrece. Lo que pasa es que usted lo tiene como servicio público, ahí está y lo va financiando. Si lo tiene como derecho fundamental, lo tiene que subsidiar y garantizarlo. Y nosotros no tenemos presupuesto ni economía, ni política fiscal estructurada para que esto sea un derecho fundamental. Así es. Tenga que darse. O sea, la teoría va por un lado y la realidad va por otro. La pregunta obvia entonces es, porque uno de los grandes problemas de la educación en Colombia es la cobertura, ¿cierto? Que algo se ha resuelto en los niveles básicos, pero en la educación superior todavía hay un gran problema. Yo no eso sobre cobertura siempre he sostenido, creo que en algunos programas de entrevista contigo, en el noticiero que vos pertenecés a la organización, habrá cobertura en Colombia cuando existan posibilidades de empleo.
Si este aparato productivo no crece, no hay incentivo para tener más cobertura. Nadie va a formarse si no tiene un panorama que le permita que se va a vincular. Si nosotros no mejoramos el modelo de desarrollo, es imposible. No necesariamente hay que subsidiarlo. Si a mí me garantizan que el modelo de desarrollo vigente me puede enganchar a ser productivo y ser útil socialmente y profesionalmente, bien sea en la industria, en el comercio, en los servicios o en el agro que está inexplotado, yo voy a buscar las oportunidades de educarme y me la pago. O alguien me la paga, porque es una gran inversión. A como se cobra en Colombia una carrera profesional o un estudio universitario, si usted lo convierte en retorno de la inversión, es una gran inversión formarse. Y a alguien le facilitará recursos. La banca oficial, la banca estatal o entidades como el ICETER. Pero si hay oportunidades de empleo. Yo creo que uno de los que más limita la ampliación de cobertura es la falta de empleo. Cuando uno trabaja en un país que tiene tan difusos sus objetivos, tan poco claros o tan inexistentes, participar productivamente es muy complejo. Y hay unos lastres culturales muy complicados que todas las instituciones de educación superior vivimos, o de educación generales, concentrados, por ejemplo, en un territorio como el antioqueño. ¿Qué vamos a hacer con el otro idioma? Parece pues que es genético, que definitivamente nos da brega. Y sin eso, el pasaporte para la globalización está roto. Y entonces empezamos como a generar niveles de ciudadanos del mundo, también de distintas categorías. Ahí tenemos un reto los que tenemos la responsabilidad de la academia. Ha sido un vía crucis que masivamente en Colombia se forme en la básica y la media para una segunda lengua. Tenemos una tara. La llave del éxito no la tengo. Pero sí tenemos que ir de la mano de las comunicaciones, de la internet, en el sentido de que los usuarios van a tener que irse manejando la segunda lengua para poder interactuar con el mundo. Interactuar con el mundo, porque de resto es imposible. Pero nos toca a nosotros facilitar en esos sistemas de innovación de aprendizaje de segunda lengua y que las nuevas generaciones sean conscientes de que tienen que hacer un gran esfuerzo en eso y salir. La única forma que tiene garantizado de aprender una segunda lengua es saliendo. Sí. Yo tengo una inquietud como para rematar, para ponerle el moño a este diálogo. Pero un minuto, pues es que no es solo Colombia. No, claro, estamos todos. Usted cógeme todos los países y somos parecidos. Hispanoamérica. Eso es. Seguramente hay muchos motivos por qué celebrar los 100 años que la Remington va a completar dentro de poco, pero escoja 3 o 4. ¿Por qué usted celebraría los 100 años de la Remington? Por cabeciduro. No, ¿por qué no celebra? Porque es que 100 años 100 años para de todo. Los cambios culturales, los adelantos tecnológicos, los acontecimientos sociales. Es que cojan los 100 años de Colombia, por Dios, solo guerra. Han marcado cualquier cantidad de ciclos de desestabilización. Entonces, una empresa que logre subsistir con toda esa cantidad de cambios, de legislación, de recesos económicos, de narcotráfico, de guerrilla, de altos niveles de pobreza, ¿verdad? Eso es suficiente mérito. Es decir, tiene que ser uno muy cabeciduro y muy de temple, sí. Tiene que tenerlo, y en los negocios tiene que ser así, porque decía yo, las dificultades jamás lo pueden doblegar a uno. Buena suerte, mala suerte, no se sabe. Hoy hay un acontecimiento, mañana hay otro, puede ser mejor, pero nunca cobijados con el problema, ni pesimistas, ni arrodillados, ni decepcionados. Entonces el mérito a celebrar 100 años es la constancia, la perseverancia, las ganas, la mística, la satisfacción del deber cumplido en tanto tiempo, el progreso de los egresados, lo que se le aportó a la comunidad, a la sociedad. Entonces, es suficiente
Yo quiero ir un poquito más allá, Douglas, y es que con seguridad y la providencia nos debe acompañar, vamos a celebrar y a conmemorar los 100. Pero de donde estemos, ¿cómo se imagina cuando cumplamos 150? María. ¿Qué ha pasado? Allá no vamos a llegar. No, con seguridad, estamos ocupados. No vamos a tener unos centros de educación formales en campus y demás, sino unos currículos totalmente abiertos, donde usted a través de comunicaciones va a tener entonces cómo se forma un ingeniero, un abogado. Aquí hay un currículo básico que usted va a investigar, va a estudiar, se va a preparar y presenta una prueba de suficiencia. Autónomo. Totalmente abierto y autónomo. Ahí, la gente dispersa alrededor de unos centros que ofrecen Una gran cantidad de producción de material, de módulos, información, de formación, para que faciliten la formación, y totalmente abierto el asistir a un grupo. No, habrá encuentros comunitarios para socializar y aprender a vivir en comunidad, porque no podemos... No con vosotros, pues. Sí, no, nos matamos entre sí. Si yo me encierro solamente a prepararme, salgo a la calle, al primero que me encuentre le pego un mordisco, porque ni me conozco ni sé conversar con él. Entonces habrá que tener unas dinámicas comunitarias y sociales donde la convivencia genere... La comunidad educativa tiene varios integrantes y uno se imagina la universidad del futuro, uno se imagina el estudiante y el egresado del futuro y el profesor del futuro, el maestro del futuro. Es que sin eso estamos llevados. Ese es uno de los problemas que tiene la educación, y es que una gran mayoría de los docentes no se formaron Para ser docentes. En Colombia, yo he sostenido que la docencia es la necesidad de empleo. Y un político en campaña una vez, hablando sobre ese tema, me dijo: es que a uno lo abordan en la plaza pública, y lo aborda una señora y le dice: doctor, ayúdeme con mi hijo, así sea de profesor. Así sea, profesor. Entonces tenemos que mejorar la autoestima del docente, mejorar la formación, tener mejor reconocimiento en lo económico al docente, dotarlo de todos los instrumentos, ¿no?, para que trabaje a gusto, que no esté ahí porque no tenga más nada que hacer. Tenerlos de dedicación exclusiva y tiempo completo en un campo de formación, si no, no puede ser exitoso. Es como si yo soy rector en 5 instituciones universitarias desde tiempos parciales. Un rector buceta que voy pasando y me bajo cada 6 cuadras, y eso no puede ser una gestión. Si usted está en 20.000 cosas, el docente hay que dedicarlo al ejercicio profesional. Y ahí hay una ecuación que mencionaba. Pero entonces viene un problema, Pedro y Douglas y ustedes aquí, que si no tenemos docentes vinculados al sector productivo, a la sociedad, lo vamos a tener desactualizado. No hay retroalimentación productiva. Entonces hay que equilibrar los currículos en tal forma. ¿Qué porcentaje de estos currículos en cualquier modalidad presencial o distancia requieren de un tutor o mentor que tenga que ver con el cuento? De tiempo completo y dedicación exclusiva. ¿Y qué porcentaje son la renovación y oxigenación del campo del conocimiento, de los desarrollos? Hay que combinar las dos cosas. Así es. Demográficamente hablando, que es un tema que usualmente no se trabaja en ningún área de conocimiento, seguimos creciendo. Y entonces se propone que para el 2050 Colombia no va a tener 45 millones de habitantes y no se quita a 60, 65. La ecuación de la locura por la cobertura, si no tiene al otro lado del igual el crecimiento de la base docente y profesoral, no funciona. Sin hablar de los establecimientos físicos y o virtuales. Estamos entonces en una sin salida. Pues es una sin salida que va a ir creando crisis. Y las crisis encuentran soluciones. Pero eso no quiere decir que ese es lo ideal. Lo ideal fuera que no llegaran las coyunturas críticas, sino tener el problema resuelto. Claro, preverlo, pues. Pero entonces volvemos, Pedro, al punto de, si no desarrollamos posibilidades de crecimiento en empleo y demás, esas coberturas, ¿para qué? ¿Y quién las va a tomar?
¿quién las va a tomar? Así es. Colombia, por ejemplo, tiene que tener una proyección muy importante, y en el campo que tú hablabas ahora de hacia dónde debe marchar, lo que tiene que ver con la explotación y desarrollo de la tierra. 3, 4 millones de desempleados que tenemos nosotros, los podemos ubicar en las 3/4 partes que Colombia tiene en tierra abierta. Sí. Si agroindustrializamos la tierra, si tenemos una ley de tierra que distribuya parcelas productivas, no mini parcelas de 1 cuadra o 2, sino cuál es la unidad de medida, son 40 cuadras, son 50, son 20. Entonces usted tiene su propia empresa, somos una despensa de alimentos al mundo, entonces allá tenemos que enfocar también. Ojalá que en estos diálogos de paz que se están trabajando y en la política de la locomotora de la agricultura que se está impulsando en el gobierno, podamos llegar a unas soluciones de desarrollo del campo, para que encuentren ubicación en el nuevo profesional. Sí, ahí es donde lo podemos ubicar. Volvemos a lo que usted plantea, doctor Pedro Juan. ¿Tenemos o no modelo? Porque eso implicaría revisar el modelo económico. Sí, es que uno ve, por ejemplo, cómo ha crecido Brasil, que toda la vida ha sido grande, comparado pues con nosotros. Y la propuesta de Lula, en teoría, era muy simple, ¿no? Autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética y explotar los recursos minerales. Ese era el plan de desarrollo. Pero consistente y para adelante. Consistente y para adelante. Y con eso logró un crecimiento sostenido. Así es. Respondiendo a una necesidad interna. Para no votar corriente, que es lo que uno requiere. Cuando uno mira la universidad y uno mira la evolución de sus egresados, hay algunos pedagogos que dicen el centro de la formación debe ser el estudiante mientras es estudiante. Con las familias que son muy apáticas, nosotros hemos citado aquí, digamos, la escuela de padres y no vienen, los padres necesitan a sesiones como y no vienen. Yo creo que eso es una cuestión que es delicada. ¿Cómo se le meten valores? Tenemos una dirección espiritual dentro de las universidades, una orientación psicológica.